Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes estudiantes. Mi nombre es el licenciado Carlos Alberto Cano López, encargado de la materia de contabilidad superior. Bien, bajo la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país, vamos a tener ese tipo de clases hasta que se normalice la situación que estamos viviendo. Esperemos que sea pronto y retornemos a aulas lo antes posible. Muy bien, comencemos. Eh, Tema 3. Normas de contabilidad locales y armonización contable. Hemos desarrollado, jóvenes, este tema en clase. Si bien hemos hecho un amplio resumen y una explicación didáctica, vamos a hacer énfasis en una norma en particular. ¿Ok? Y esta es la norma número 1. Pero hagamos un preámbulo. Recordarán ustedes que les dije que Bolivia, y dice acá, es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, conformado por el Colegio de Contadores de Bolivia y el Colegio de Auditores de Bolivia, el organismo encargado de adoptar las decisiones y dictar las normas de contabilidad que se aplican en el país. Bien, entonces, jóvenes, ustedes ya tienen las 14 normas contables que se los he enviado al WhatsApp. Vamos a hacer énfasis, como les decía, en una de las normas. La norma de contabilidad número 1. Principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de los estados financieros. Ese es el título. Bien, jóvenes, recordarán que también se les comentó en clase de que un dictamen de auditoría está basado, ¿no? Y les decía que la opinión del auditor dice que cualquier estado financiero de un ente siempre tiene que estar basado en PCGAs. Señores, PCGAs. Entonces, estos son los principios contables generalmente aceptados en los que están basados un estado financiero. ¿Ok? Entonces el dictamen del auditor hace énfasis y dice de que los estados financieros están basados o están elaborados y expuestos bajo PSGAs, ¿no? Que es básicamente esta norma de contabilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a este punto. Dice, de este conjunto de conceptos básicos y reglas de presupuesto cabe distinguir los siguientes, en orden a su gradación de lo general a lo particular. Quiero hacer énfasis en este punto, de lo general a lo particular. Recuerden también que en clase yo les decía de que la exposición de estados financieros tiene una particularidad al llegar al final, es decir, a la exposición de estados financieros como tal, ¿no ven? Y yo les decía de que nosotros podemos aperturar un estado financiero a detalle o en su defecto hacer un resumen del mismo. Recordarán que hacíamos énfasis o les mostraba el tema de activo fijo, ¿no? Entonces, el activo fijo para fines de auditoría lo podemos mostrar en una sola línea, como para fines contables y de control lo podemos abrir. ¿A qué me estoy refiriendo, estimados estudiantes? Me refiero a lo siguiente. Miren, ustedes en los estados financieros, permitan que abra esto un momentito. Bien, eh, les decía que en los estados financieros, cuando ustedes los elaboren, eh, pueden aperturar las cuentas contables en notas contables. Las notas contables son las que van a exponer, ¿no?, a detalle qué quiere decir cada renglón de los estados financieros. ¿Ok? Para el ejemplo, permitan que abra, por favor, el Excelcito. Ok. Entonces, ustedes van a tener lo siguiente. Ustedes van a tener la exposición de estados financieros de la siguiente manera. Miren,
ingresos, costo de ventas, depreciaciones, gastos de personal, gastos de viaje, gastos diversos y todo lo demás, ¿no? Un balance, ¿no? Que tiene un disponible, gastos anticipados, anticipo al personal, todas las cuentas que ven ahí, un activo fijo, aportes por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jóvenes, esta es una forma de exposición a la que se refiere la norma que dice, ¿no? General, general, ¿sí? Particular. Cuando hablamos de particularidad, estamos hablando de un estado abierto, disponible. Se los voy a poner para que me puedan entender de la siguiente forma. Perdón. Voy a pedir un poquito de paciencia ya que estamos perfecto. Tenemos que abrir y cerrar el tema. ¿Ya? Okay. Vean este ejemplo. Miren, nosotros tenemos en disponible 1.000.000, perdón, acá está. Tenemos. Espero que hice note. Ya. Vean, disponible 188.864,74. ¿Cuál es la composición del disponible? Caja, bancos, BNB, Banco Económico, ¿no? Con sus respectivos movimientos, ¿sí? Ahí lo ven, con sus respectivos movimientos de entrada y salida, ¿no? Debe haber entradas, salidas y sus respectivos saldos, ¿no? Y sus respectivos saldos, ¿sí? Ahí está claro, clarito, ¿sí? Ahí lo pueden ver. 188.000, pero está en un renglón que dice disponible, ¿sí? El mismo valor. Y aquí está el detalle. Entonces a eso se refiere la norma, jóvenes, ¿no? Particular. ¿Estamos? Bien. Entonces eso es lo que les quería explicar. Entonces hablamos del principio fundamental o postulado básico, que orienta decisivamente toda acción de los contadores y subordina todo el resto de los principios generales y normas particulares que se enuncian. El postulado básico básicamente dice que es la orientación que nos dan los contables para elaborar los estados financieros, ¿no? De forma particular. Los principios generales constituidos por conceptos básicos que se hacen a la estructura general del estado financiero, ¿no? Estos principios nos sirven para elaborar los estados financieros, o sea, su estructura, lo que les acabo de mostrar. Y las normas particulares constituidas por reglas que hacen y se refieren a cada uno de los aspectos particulares que conforman dichos estados financieros. ¿No ve? Señores, resumen, el principio fundamental postulado básico es la ley, ¿no? O es el principio en el cual se exige o se soporta, se basa un contador. ¿Ok? ¿No? Ahorita vamos a definir lo que es el postulado básico. Los principios generales son aquellos que hacen la estructura general del estado financiero. Estructura general. Estábamos hablando de generalidad y lo particular. Estructura general. Ejemplo, disponible es una estructura, perdón. Un ejemplo sería cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Es una estructura general. ¿Sí? Y una estructura, el disponible también, sí. El ejemplo es bueno. El disponible también es general. Se va a referir específicamente a un solo tipo de movimiento. Y a norma particular se refieren a aspectos particulares, o sea, aspectos individuales. Ejemplo, bienes de uso. ¿Ve? ¿A qué me refiero con general y particular? El disponible siempre va a tener un saldo deudor, nunca acreedor, ¿verdad? Nunca acreedor, siempre deudor, ¿no?
Lo mismo que una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Pero a nivel de activo fijo, y recordarán, y hemos hecho énfasis, ya hasta hemos hecho prácticas, tiende a exponerse tanto en el debe como en el haber, porque tenemos una cuenta regularizadora. Entonces es una forma particular de expresar los estados financieros. ¿Ok? Quiero ser claro. Entonces, tenemos que saber, primero, principio fundamental, lo vamos a desarrollar. El principio general son normas de generalidad, de exposición general de estados financieros, como ven acá, disponible, otras cuentas por cobrar, otras cuentas por pagar, créditos, anticipos, qué sé yo. ¿Sí? Y hay cuentas particulares que se deben exponer de forma particular, como su nombre lo dice, activo fijo, impuestos, ¿no? ¿Qué más puede entrar acá? Capital, ¿se acuerdan que hemos analizado la norma 3 y 6? El capital también se tiene que exponer de forma particular. Es más, el capital tiene su propio estado financiero que también ya lo hemos estudiado, que es el estado de evolución del patrimonio. ¿Sí? Bien. Hablemos entonces del principio fundamental o postulado básico. La equidad es el principio fundamental. Dice, debe orientar a la acción de los contadores en todo momento y se enuncia así. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven o puestos que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares hay en el conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejan con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada. Básicamente nos está hablando de ética profesional, jóvenes. En algún momento, al exponer estados financieros, y recordarán que les decía en clase que tenemos tanto clientes internos como externos, los cuales analizan y ven nuestros estados financieros, ¿no ven? Entonces, nosotros en una posición en la cual nos encontremos, tenemos que tener equidad, es decir, que no tenemos que ir ni para un bando ni para otro. Tenemos que tener un balance que no perjudique a ninguna de los dos bandos que están interesados en la exposición contable. Un ejemplo claro es la exposición que hacemos ante impuestos nacionales. Comúnmente y siempre vemos de que queremos tener ventajas sobre impuestos nacionales. Jóvenes, esto es como el cacho, lo que se ve se anota. Si es que debemos tributar, hay que tributar. ¿Sí? Y lo mismo, si es que el tributo puede ser disminuido por términos legales, bueno, se podrá disminuir por términos legales y se defenderá en su momento ante una fiscalización. Pero básicamente se refiere a eso. No tenemos que entrar en un conflicto de intereses. Bien, entonces, hasta hablando de nuestra ética como tal. Principios generales. Bien, vamos a desarrollar cada principio general. Ente. Dice, los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Jóvenes, básicamente este principio está hablando de una empresa. ¿Sí? Una empresa es un ente. Y una empresa puede ser persona natural o jurídica, según la normativa tributaria. Normativa tributaria y normativa en general. Existe la persona natural y jurídica. La persona natural se refieren a empresas unipersonales, profesionales independientes y o entes que estén conformados por una sola persona. ¿Sí? Y obviamente, ¿no? Las empresas son consideradas como personas jurídicas porque la inversión que se hace es por varias personas, la composición de una sociedad, que también lo hemos desarrollado en clase. Entonces, el concepto de los dos se une para el tema contable en un solo concepto, ente. El ente es una empresa, simplemente eso. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico.
Por ende, es susceptible de ser evaluado en términos monetarios. Básicamente dice de que los estados financieros siempre se van a referir a los bienes económicos. Recordarán que en el tema número 2, cuando veíamos el tema de capital, capital físico, capital financiero, hablábamos de los bienes como tal. Entonces, la inversión en bienes, perdón, los estados financieros siempre se van a referir a bienes económicos, tangibles o intangibles, materiales e inmateriales. ¿No ven? Materiales, bienes de uso, inventarios, ¿sí? Inmateriales, derechos de llave, ¿sí? DPFs, ¿sí? Que en el futuro se van a volver materiales, pero es un ejemplo de inmaterial porque se hace un cálculo a futuro y se compone como un ingreso diferido. Y hemos hablado de diferimiento en nuestra clase, ¿sí? Entonces, hasta que se pueda constituir esto como tangible o como realizable, como se dice, se considera todavía inmaterial, un DPF, un cálculo futuro, ¿sí? Entonces, siempre se va a referir los estados financieros a bienes, ¿ya? Ya sean materiales o inmateriales. Ya les doy los ejemplos, ¿no? El derecho de llave es un bien inmaterial. Patentes es un bien inmaterial. ¿No ven? ¿No ven? Lo propio cuando adquirimos una marca, ¿no ven? Una franquicia se llama, ¿verdad? Una franquicia del exterior, McDonald's, Nike, usamos el logo y demás, que es un bien inmaterial porque no tiene valor, no tiene tangibilidad, es un bien inmaterial, pero se expone en los estados financieros porque tiene un costo. ¿Ok? Moneda de cuenta. Jóvenes, hemos estudiado la norma contable número 6, recordarán. A ver, la tengo por acá, permítanme. La norma contable acá. Número 6. Tratamiento de diferencias de cambio y mantenimiento del valor. Entonces, este, eh, este enunciado de la norma contable número 1, sí, básicamente se refiere a eso, ¿sí? A la moneda de cuenta. Dice entonces, los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. ¿Sí? Bueno, lo demás dice generalmente se utiliza como una moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente. Y en este caso el precio está dado por unidades de dinero en curso legal. En aquellos casos donde una moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en razón de las fluctuaciones que se experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste. Básicamente, señores, este es un resumen de la norma contable número 6 que ya la hemos estudiado y la vamos a ejemplificar luego en otra práctica, ¿ya? Pero ya la hemos estudiado, hemos hablado del tema del ajuste, recordarán, ¿no? Y las cuentas que se crean en la norma contable número 6, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan esto, no? Acá está. Entonces son poquitas hojas, pero básicamente se refiere, ¿no?, a las diferencias de cambio y al mantenimiento de valor. Diferencias de cambio en torno de moneda extranjera y mantenimiento de valor, que era la actualización impositiva. ¿Recuerdan? ¿Ve? Eso ya lo hemos visto. Bien, empresa en marcha. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que todos los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Bien, jóvenes, esto tiene relación con el ente, ¿ya? Lo principal, el ente, todos los estados financieros se refiere a un ente, y siempre un estado financiero está referido a una empresa en marcha, a una empresa que está en actividad, ¿no? En actividad actual, o sea, que sigue vendiendo, que sigue comprando, bien, que sigue teniendo personal. Entonces eso se llama empresa en marcha, ¿no? Una empresa en completa actividad de sus funciones. Eso es básicamente lo que dice este enunciado. Bien, hago énfasis en lo siguiente: en algún momento ustedes en su vida profesional
van a llegar a que la empresa tienda a cerrar, ¿sí? Entonces va a haber un balance de cierre. Ya no podemos hablar de una expresión, por eso dice, salvo indicación expresa en contrario, ya no podemos hablar de una exposición de estados financieros de una empresa en marcha. Es ya una empresa en liquidación, que ya no tiene ventas, que ya no tiene compras, que tiene poco personal o el estrictamente necesario, por ende, ¿no? Ya no tiene, ya no se refiere a una empresa en marcha. Empresa en marcha es aquella que está en proceso, en pleno proceso de actividad, ¿no? De lucrativa. Siempre una empresa, a excepción de los ONGs, se refieren o quieren ganar lucro, utilidad. Entonces, si una empresa se está liquidando, ya no vende, pues, jóvenes, ¿no? Se liquida, ¿sí? Ya no vende su actividad principal, a eso me refiero. Puede que también, o sea, liquide sus activos, venda sus activos, pero su actividad principal puede ser la venta de un bien o servicio. Entonces, cuando se está liquidando ya no está como empresa en marcha. ¿Ok? Evaluación al costo. Dice, el valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de estados financieros llamados de situación. En correspondencia también el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Bien. Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones de valor en moneda de cuenta con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes no constituyen asimismo alteraciones al principio expresado, sino que en sustancia constituyen meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. Puede sonar confuso, pero simple y llanamente, y es lo que hablábamos cuando nosotros estudiábamos el tema de activos fijos o recordábamos el tema de activos fijos, es la forma de evaluar, ¿no?, un determinado bien. Hablamos esto en activos fijos, hablábamos en el tema de inventarios, ¿recuerdan? Cuando analizábamos la norma 3. Y esto, mis estimados señores, tiene relación con esta norma. Permítanme. También tenemos extranjeras, ¿no? Normas de control de la industria petrolera tampoco. Hay una norma específica para esto, y es esta, acá, acá sí. Revalorización técnica de activos fijos, ¿sí?, que es la norma de contabilidad número 4, que es la forma de hacer una revalorización o asignar un nuevo costo, ¿ya? ¿Sí? Luego tenemos esto. No, esto no, permítanme. Tenemos varias normas y hay que estudiar todas. Acá está. Bueno, revaluación técnica, la que les decía. ¿Ya? Y nada más. Se me está pasando. Ah, claro, perdón. Es la norma contable número 3, ¿no ve? Que se recordarán cuando nosotros, cuando yo les hablaba de esta parte. Sí, permítanme. Estados financieros, moneda constante y expresión, valor de miniaturas,
Aquí lo ajusto. Recordarán que hablábamos de la evaluación al precio de venta, ¿sí? Ya, aquí está, ¿no? Aquí está, actualización de valores corrientes, ¿no? Límites del ajuste, correcto, esta es la parte que quería buscar, ¿no? Base para el ajuste de subes monetarios y no monetarios. Entonces, recordarán que yo les daba una hojita, esta, permítanme, les daba esta hojita, en el tema 2 veíamos esta hojita, veíamos esta hojita. Tratar de editar el video, jóvenes, para que van a disculpar el tiempo, pero según avanzamos tengo que ir buscando el material para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hago la hojita. Entonces, la norma contable, o sea, la evaluación al costo se refiere básicamente a la norma contable 3 en los apartados de evaluación al costo de los bienes materiales e inmateriales, lo que les acabo de mostrar. ¿Ok? Esta parte. ¿Verdad? Bases para el ajuste de riesgos monetarios y no monetarios. Bien, entonces, esto es. Recordarán que ustedes, yo les daba esta hojita. Entonces, por ejemplo, inventarios, dice, está basada en la norma 3, apartado 6, 8 y 9. ¿Sí? Los inventarios. Lo mismo puede pasar con el activo fijo. Si bien la norma nos dice que tienes que hacer UFD, no se descarta hacer una evaluación en relación a la norma contable 3. Entonces, en síntesis y para resumir, la norma contable 1 en su apartado de evaluación al costo hace referencia a esa norma contable en específico, ¿no? Y la forma de evaluación que vamos a tener al costo de un inventario o de un activo fijo, dependiendo de la exposición y la evaluación que vamos a dar. ¿Ok? Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración para que los resultados de los mismos ejercicios sean comparables entre sí. Jóvenes, básicamente esto se refiere al tiempo. Los estados financieros para fines de cierre tributarios, para fines de exposición, qué sé yo, a entes de regulación que hablábamos, recuerdan que hablamos de la APL, de la APS, de la ASFI, de la AEM, para el ejemplo, siempre tiene que estar, o sea, se tiene que estar reflejado a tiempo de cierre en un año calendario, 12 meses. ¿Recuerdan? ¿No ven? Yo les decía, el ejemplo más claro de fines tributarios. Para fines tributarios tiene que estar del 1 de enero de un año X al 31 de diciembre del mismo año X. ¿Sí? Entonces siempre se va a referir a una empresa, perdón, a un periodo de tiempo determinado. Eso no quiere decir, y también desarrollamos en clases, que para fines de control interno deberíamos nosotros elaborar estados financieros mensuales con el fin de tener una relación mensual, ¿no?, de la actividad de la empresa. No se olviden de que si bien a un año podemos tener una utilidad mes a mes, ¿no? Y en particular, si abrimos el mes sin acumular los saldos, si abrimos el mes solamente exponiendo las actividades de ese mes, puede ser que en algún mes tengamos utilidad, en otros pérdida. Entonces es una forma de controlar la fluctuación de nuestros estados financieros. Y al referirse que tienen que ser comparables, se refiere a esto. Cuando ustedes expresen estados financieros, jóvenes, bueno, esto ya no necesitan, por ejemplo, esto.
para el ejemplo. Ustedes van a tener las mismas cuentas de gestión en gestión y van a poder evaluar según el movimiento al cierre de un determinado año versus el cierre del segundo año o del año posterior que tiene actividad. Aquí tenemos ese ejemplo. El 31 de diciembre del 2018, vamos por acá. El 31 de diciembre del 2018, ahí se ve la fecha, para el ejemplo, el activo fijo. Teníamos 21.176,51 bolivianos de activo fijo. Al 2019 ha reducido a 11.610, ¿no? Punto 10 nuestro activo fijo. Eso quiere decir que ¿por qué se ha reducido? La lógica es que por depreciación, ¿sí? Entonces podemos hacer un análisis y comparar de gestión en gestión al cierre. Por eso los periodos de cierre deben ser iguales. Lo mismo pasa en el estado de resultados. Nosotros teníamos en 2018 ese número de ingresos y en 2019 hemos tenido un mayor ingreso. Eso no quiere decir que tengamos una utilidad. Hay que también analizar nuestros costos y nuestros gastos. Si se dan cuenta, aquí en el 2018 habíamos tenido más, aquí menos, ¿sí? Es una forma de comparar. A eso se refiere esta norma, o sea, este apartado, ¿sí? Este apartado de ejercicio, ¿sí? Siempre tiene que estar referido a un determinado tiempo y ser comparable en el tiempo. Perfecto. Devengado, un apartado, un concepto que cada clase les he ido repitiendo, que cada clase les he ido molestando o preguntando, no molestando, que tiene que estar en su diccionario contable, en su cabecita, ¿ya? Para que nunca se olvide. Esta es la base de la contabilidad también. Se recordarán de que tenemos dos formas de hacer contabilidad: base efectivo y base devengado. Entonces dice, las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Básicamente es que si nosotros conocemos ya sea un ingreso o un gasto, obviamente que tenga su respaldo correspondiente, debe ser expuesto o registrado en nuestros estados financieros, sin entrar al detalle si se ha cobrado o pagado. Ejemplo, si ustedes tienen una letra de cambio, ¿ya?, que se va a hacer efectiva de aquí a 3 años, ustedes ya deberían considerar esa letra en sus estados financieros, porque ya conocen que de aquí a 3 años se va a efectivizar, que de aquí a 3 años van a considerar ese flujo como propio. En base a esto, ustedes también pueden hacer un presupuesto, ¿no? Un presupuesto y pueden, qué sé yo, considerar de tener un préstamo bancario, ya que van a hacer efectivo una letra de cambio de aquí a un tiempo, ¿no ven? Y pues van a poder cubrir el préstamo más los intereses de este préstamo, es un ejemplo. Otro, esto se ve en tema de construcción, por ejemplo. Ustedes tienen una obra ya definida con un tiempo de duración establecido. Cuando ustedes firman un contrato, ¿sí?, tienen un tiempo de, como se dice, ¿no?, ese contrato de obra vendida, tienen un tiempo ya determinado para construir su obra. En ese tiempo determinado para construir su obra, ustedes ya van a poder saber cuándo van a dar de alta ese activo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En ese mismo tiempo ustedes ya van a poder ver, para darles un ejemplo más conciso, si ustedes tienen en alquiler oficinas, ¿no? Van a poder determinar hasta qué mes o hasta qué fecha van a considerar el alquiler de sus oficinas, porque posteriormente van a tener su edificio propio y se van a poder ir, y ahí van a poder bajar costos y gastos, ¿sí? Entonces eso es el devengado. Hay que considerar cualquier ingreso u gasto se cobre o se pague, ¿sí? ¿Ya? Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, norma contable 3, deben conocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? A ver, cualquier cambio que esté vinculado a nuestro balance general en sí,
¿no? Tienen que ser registrados de forma inmediata, ¿no? Para poder medirlos y estén expresándose en una moneda de cuenta. Ya me he hablado de la moneda de cuenta, no me contable 6. Entonces, eh, ejemplo, a ver, hablemos de un pasivo. Si nosotros tenemos un préstamo bancario, ¿ya? ¿Ya? Este préstamo bancario, no por el hecho de que vamos a hacer un préstamo bancario y sabemos que nos vamos a prestar en el banco y vamos a aplicar de vengado porque ya conocemos, lo vamos a registrar, ¿no, jóvenes? Tenemos que tener un reconocimiento formal, objetivo, ¿sí? Es decir, tenemos que tener respaldo, ¿ok? ¿Ya? ¿No? En los respaldos nos dirá cómo se va a medir objetivamente y cómo se van a expresar. ¿Me hago entender? Es decir, que si yo tengo un préstamo bancario, sé que me voy a prestar 1 millón de bolivianos, ¿ya? Estoy haciendo las tratativas con el banco X. Mi gerente ya ha firmado el contrato, hemos hecho los reconocimientos de firmas, hemos hecho la firma de los formularios del banco y todo lo demás, ¿sí? Y yo, o sea, contradiciendo, bueno, no contradiciendo, aplicando la norma del delegado, digo, ya lo conozco, ya sé, sé que está en proceso, los registraré, no jóvenes, no tengo el contrato de préstamo como tal, la formalidad. Mientras no tenga eso, no puedo hacer un registro y tampoco puedo medirlo. Y no sé en qué moneda, no sé si va a ser, por ahí me prestan bolivianos, en dólares, en euros, en yens, no sé. Entonces tenemos que tener un registro formal. ¿Ve? Básicamente está hablando aquí del respaldo. ¿Ok? Realización. Dice, los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. O sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Un poco confuso, pero fácil de explicar. A ver, ustedes, y hablamos también de esto en el tema 2 de la realización, cuando hablábamos de las monedas, ¿se recuerdan? Nosotros tenemos que registrar un resultado económico cuando ya se haya perfeccionado, cuando ya se haya, ¿cómo se dice?, oreado y sacramentado. Antes no. Aquí también hablábamos y recordarán de la cuenta del diferimiento de gastos o ingresos. Diferir gastos es poner hacia futuro un gasto que se va a realizar. ¿Sí? Eso es una forma de diferimiento, ¿ver? O poner a futuro un ingreso que vamos a percibir. ¿Sí? Pero no lo estoy realizando, porque el diferido se expone en balance, no en resultado. ¿No ven? Otro ejemplo claro, previsiones, provisiones, previsiones de indemnización, ¿no ven? Provisiones de aguinaldo. Miren, me refiero a esto. Yo aquí tengo un gasto anticipado diferido, ¿ya? ¿Cuál es el gasto anticipado diferido, jóvenes? Abramos esta cuenta. Acá está. Aquí está. Permítanme. Acá está. Cargos diferidos. Seguros pagados por anticipado diferido. No se está realizando. Me hago entender, el gasto aún no se está realizando. Yo he pagado este seguro por un año. Entonces, cada mes tengo que poner de poco en poco lo que corresponde a ese mes. ¿Me hago entender? Entonces, no puedo ponerlo todo el gasto o sea, de una, porque yo estoy pagando el seguro por un año, por 12 meses, a partir de un mes X hasta un X mes final, de un año 1 a un año 2. Por ende,
tengo que aplicar el gasto de forma proporcional, ¿no ve? En cada mes. Por ende, estoy diferiendo el gasto, ¿no ve? Y lo voy a contabilizar cuando se realice. Entonces, cuando se realice, jóvenes, esto se va a ir a una cuenta, este porcentaje de resultados, el anterior era el balance, se va a ir a una cuenta de gasto, ¿sí? Que diga, aquí debe estar, acá está, seguros pagados. Entonces, en la gestión 2019, yo he apropiado al gasto 3.405 bolivianos. ¿Y cuánto me falta? Abramos otra vez una ventana nueva. Ok. ¿Cuánto yo voy a... Acá está. ¿Y cuánto me falta apropiar al gasto, jóvenes? 9.757,44. Espero que se note ahí. Sí, aquí está. 9.757,44 y lo he aplicado al gasto solo 3.405,65. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de ambos es el flujo que ha salido de mis arcas para cubrir ese seguro. He pagado por anticipado. ¿Sí? Lo he pagado todo. Ha salido todo el dinero del banco. Pero no lo puedo apropiar al gasto todo porque he hecho un pago de un servicio que me cubre todo un año. Por ende, tengo que aplicar mes a mes o de gestión en gestión el gasto que corresponde a esa gestión. A eso se refiere la realización. ¿Sí? ¿Y por qué dice que participa el devengado? Porque en el balance, ¿no? En el balance, pondremos los dos, aquí no me caigo. En el balance se lo ha considerado el 100%, ¿no? De este pago, porque la cuenta que ha participado o el asiento que ha participado en esta transacción ha sido seguros pagados por anticipado diferido, la suma de ambos contra mi disponible, ya sea banco, ¿ve? Uno de estos bancos. Espero se haya entendido. Por eso dice que tiene relación con el devengado. El devengado es lo que conozco, siempre se haya pagado o no. Comúnmente este tipo de conceptos se expresa en el balance general. ¿Sí? Y el realizable es lo que realmente no se ha computado o se ha realizado. ¿Ya? O sea, lo que ya está oreado y sacramentado. Ya sea como gasto o como ingreso. ¿Sí? En el ingreso tenemos otro ejemplo. Por decirles, como les decía, en el tema de construcción, ustedes ya tienen un contrato con un tiempo determinado, pero según el avance de obra, ¿no ve? Hay una cartilla que dice avance de obra, ¿no? Ustedes van a ir facturando, o sea, se va a ir realizando ese avance de obra, ¿sí? Y van a ir facturando según lo que avancen. Claro, a ver, usted tiene un contrato de un año. En un año tienen que acabar una casa. Entonces cada mes van a avanzar un poquito de la casa. Primero avanzarán los cimientos, luego avanzarán el tabiqueado, luego avanzarán la obra fina, o perdón, antes de la obra fina bien avanzarán el tema eléctrico, el tema de plomería, y luego la obra fina, y así. Entonces, para lo primero que es el tema de los cimientos, van a tener un certificado de avance de obra. Entonces ya tienen que realizar el ingreso. ¿Sí? Luego viene el tabiqueado, ¿no? En la gestión 2 o en el periodo 2, igual tienen que realizar el ingreso, ¿no? Entonces lo están considerando el momento en que se está perfeccionando la transacción. Pero eso no quiere decir que a nivel de devengado ustedes tienen un contrato de un año y saben cuánto van a percibir en un año. Y solo van a ir realizando
lo que vayan avanzando. Espero haber sido claro. Espero haber sido claro, mis estimados estudiantes. Bien, prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las partidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿Sí? La exageración de la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y del resultado de las operaciones. Estimados estudiantes, lo que dice el principio de prudencia, y esto es básicamente también una exposición de la norma 3 de la evaluación al costo, es que, y esto no simplemente se aplica para el tema de exposición de activos, ¿ok? O sea, de activos tangibles, inventarios o bienes de uso, ya que están especificados en la norma 3 y los apartados, sino básicamente se refiere a que siempre tenemos que hacer la contabilización o no debemos exagerar en la evaluación de un determinado activo, ¿ya? ¿Se acuerdan y recordarán que yo les decía, les daba un ejemplo de la compra o cuando había una librería y les decía, a ver, la norma 3 me dice de que tengo que hacer una evaluación en relación al, al precio que está en el mercado, ¿sí? Al precio de costo que está en el mercado. Y yo les decía, ¿qué tal si yo compro el, el paquete de papel en 25 bolivianos, yo librería 1, y resulta que la librería 2 lo tiene a 27, ¿sí? Y la librería 3 lo tiene a 26. Y comparo, y digo, yo tengo que ajustarme, eso dice la norma, ¿no? Digo, ajustarme al, al precio de mercado vigente. Pero no puedo hacer ese tipo de ajustes, jóvenes, porque yo, ese papel, ese paquete de papel está destinado para mi venta. Y si yo me ajusto al precio de mercado de mis competidores, estoy perdiendo ingreso. Entonces tengo que ser prudente en la exposición, ¿no?, de los saldos de nuestros activos. Prudente. Por eso tenemos que ver lo que beneficie al ente. ¿No ve? Espero haber sido claro. Y esta partecita dice, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. El ejemplo anterior, las pérdidas, diferirlas, porque ya las conocemos y sabemos que las vamos a tener. Y las ganancias cuando se hayan perfeccionado. El ejemplo de la casa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pero no contradice el principio de devengado. El principio de devengado dice, se cobren o se paguen. ¿Sí? Quiero, quiero que esté bien claro y que no cause confusión la norma como tal. ¿Ok? Al final les voy a hacer un pequeño resumen y les voy a enunciar más el tema de devengado para que no haya confusión. Uniformidad. Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de normas particulares. Sin embargo, el principio de uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales cuando fueren aplicables a normas particulares que las circunstancias aconsejan sean modificados. Bien, concepto básico. La uniformidad quiere decir que cada periodo contable tiene que tener la misma estructura, la misma forma y la misma concepción en la exposición de nuestros saldos contables. Uniformidad, única. Siempre tiene que ser igual, siempre, ¿ya? Es decir, que si iniciamos haciendo modelos y procedimientos de una forma, debemos de continuar con esa forma, ¿sí?
en el periodo determinado. Eso no quiere decir de que podamos cambiarlas, ¿ok? O sea, sí debemos ser uniformes, o sea, aplicar los principios, ¿no ven? Las normas de forma uniforme, pero no quiere decir que puedan ser cambiables, o sea, no quiere decir que no las podamos cambiar, las podemos cambiar. Y les hablaba que cuando ustedes entren o alguno de ustedes se interese por hacer auditoría, no, y revisen una determinada cuenta y su exposición, pueden notar de que se está vulnerando, se está eh, esta forma de aplicar la normativa está haciendo que la empresa pierda liquidez. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, que pierda liquidez. Es decir, a ver, les doy un ejemplito. Por decirles, ustedes hacen ventas en efectivo y tienen cajeras en su entidad, en su ente. Entonces, resulta de que hacen lo siguiente, ustedes cobran en la semana y depositan el lunes. Cobran toda la semana y depositan el lunes. ¿Ok? O sea, esa es su normativa, ese es un principio también que están ustedes adoptando. ¿Sí? ¿No? Por control, qué sé yo. Pero resulta que en el trajín de la semana, ¿no ve? Puede haber, ¿les acuerdan que hablamos del bicicleteo de plata? O de efectivo. ¿No? Puede haber que ese dinero se utilice para caja chica, que se utilice para gastos que no tienen que ver nada con la empresa, que se maneje un depósito X, con eso se compra materia prima, etcétera, etcétera, etcétera en la semana. Entonces, su cierre de ingresos no va a cuadrar pues cuando llegue el lunes. O si lo van a cuadrar, lo van a hacer de forma o sea, complicada. No van a tener una un criterio, ¿no ve? De hacer un arqueo de caja correcto. Me hago entender, o en su defecto en esa semana se puede perder un respaldo, etcétera, etcétera. O sea, sí, o sea, puede haber variedad de situaciones que pueden hacer cambiar el resultado de ese flujo. Entonces, ustedes como auditores tienen que decir, oiga, señor, usted está perdiendo acá flujo. Lo que debería hacer ustedes al día, cerrar su caja, ¿sí? Exponer ese cierre en su contabilidad, ¿no? Contra una contracuenta, que podría ser, por ejemplo, y esto siempre se utiliza, cuando cierran su caja en el día, ¿no ve? Y viene el cajerito y les entrega el dinero para hacer el depósito al día siguiente, ustedes tienen que hacer, ¿no ve? Los ingresos, el ITE por pagar, pero no lo van a tener contra la cuenta banco, porque no va a ingresar la plata al banco, ¿no ve? Lo pueden poner contra depósitos en tránsito. Es una forma. A ver, les explico mejor así. Les voy a explicar acá. En una hojita nueva, ¿ok? Ustedes pueden tener un arqueo, perdón, pondremos así. Lo voy a hacer crecer un poquito, ¿ya? Bueno, ustedes pueden tener un arqueo de caja, ¿no? De fecha 2 de febrero de 2 de X año, ¿ya? Que considera un ingreso por ventas de bolivianos 5.000, me estoy inventando ya, un ingreso por ventas de bolivianos 5.000 que se considera en billetes y monedas, pongamos acá, perfecto, 3.000 cheques, 1.000, ya, y qué sé yo, ¿en qué más nos pueden pagar? Pongámosle que tienen transferencias ACH o las famosas transferencias bancarias, ¿no? Que se hace en vía web. Entonces tenemos nuestros 5.000, ¿sí? 5.000 ahí, 5.000 acá, ¿sí? Entonces lo tenemos así, ¿sí? Entonces nuestro arqueito de caja cuadra. Ese es nuestro arqueo de caja del día y nuestros ingresos del día. Entonces,
el cajero viene y le dice, ¿sabe qué, señor? Yo he cerrado mi arqueo y he generado liquidez de 5.000 bolivianos. Este es mi resumen de arqueo de caja. Tengo en plata 3.000, he cobrado, me han pagado con cheque 1.000 y tengo transferencias, ¿no? ACH que se han hecho por 1.000 bolivianos que están todavía en la web, ¿sí? Que están por aprobarse, ¿no? Entonces ustedes podrían hacer el siguiente sentido, ¿sí? O sea, o sea, no puedo exponer todavía la cuenta caja banco. ¿Por qué? Este dinero, jóvenes, ¿cuándo va a ser depositado? El depósito se lo hará el 3 de febrero de 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El depósito se lo va a hacer el 3. Entonces, si se lo va a hacer el 3 el depósito, ¿no ve? Y tampoco lo puedo poner en caja porque no tengo yo una caja como tal habilitada, ¿sí? Y al meterlo en caja perdería la trazabilidad de la transacción, es decir, el seguimiento, ¿no ve? Entonces, tengo que crear una forma de control. Entonces, yo puedo poner como depósitos en tránsito. Esto, jóvenes, por si acaso, para que se den cuenta, y es concatenado, ¿ok? A ver. Entonces, yo tengo mis 5.000 acá, ¿sí? Contra venta. Voy a obviar el tema impositivo, ¿ok? Voy a obviar el tema impositivo, ¿ya? No, pero si quieren, pongámoslo también, mejor que hagamos un ejemplo completo. El ítem, que va a ser el 3% de esto, ¿no ven? El ítem, hagamos bien las cosas, jóvenes. ¿Sí? El ítem por pagar. Luego tengo el débito fiscal. ¿No ven? Y por último tengo mi ingreso por ventas. ¿Sí? Y acá tengo, ahí tengo mi asiento cuadrado. Entonces, como yo no tengo todavía el depósito de los billetes y monedas en banco, los cheques están todavía en mi mano, me iba a hacer el depósito correspondiente y la transferencia ACH, como tengo todavía todo el día para hacerlas aprobar, todavía no tengo ninguno de mis ítems o de mi detalle de mi arqueo de caja ya realizado, ¿verdad? Entonces puedo considerar como depósito en tránsito. Entonces este asiento, ¿ven? Este asiento, permítanme, se lo va a hacer en el 2 de febrero de X año, ¿sí? Y el 3 de febrero del mismo año, cuando ya tenga comprobado el depósito, ¿no ve? O sea, mi mensajero ha ido al banco y ha depositado los billetes y monedas, se hagan depositados los cheques y no me hayan rebotado, todos los cheques han entrado sin ninguno por cámara y ninguno me ha rebotado y tengo el depósito. Las transferencias a ACH a las 12 de la noche han sido ya aprobadas por mis clientes, quiere decir que todo el dinero ya está en el banco. Entonces yo hago bancos 5.000 contra mi depósito en tránsito 5.000, ¿sí? Entonces ahí cerramos esta cuentita, se va a volver cero y ya se ha efectivizado, ya se ha realizado mi ingreso al banco, ¿ok? Entonces, imagínense de que en el interín, este sería un mundo ideal, ¿no? Que en el interín, pongamos el ejemplo, los cheques comúnmente no pasa. Hagamos este ejemplo. Las transferencias no han sido aprobadas porque se ha olvidado mi cliente, su otro firmante, qué sé yo. Entonces ya no me ha entrado 5.000, me ha entrado solo 4.000. Entonces aquí va a ser 4, 4. Eso quiere decir que cuando yo mayorice esta cuentita,
¿me ve? Cuando da mi mayorcito en T, aquí abajito, voy a tener 5.000 como depósito central y realizado solo 4.000, haciéndome una diferencia por cobrar de 1.000. Y estos 1.000 voy a saber que se tratan de cheques, perdón, de transferencias no realizadas. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de control. Si esta forma de control yo lo hago diariamente, voy a tener pues un control efectivo de mi flujo de caja, de ventas. Pero si lo hago, como les decía, por ejemplo, de forma semanal, y aquí estos billetes y monedas empiezo a abrir, comúnmente hacen esto, empiezo a abrir gastos, ¿qué es gatos? Gastos, pongo material, escritorio, para el ejemplo, ¿ya? Escritorio, qué sé yo, 200 bolivianos, le pongo pago telecomunicaciones, en Viva, en Tele, pongo 1500, bueno, ya me pasa 500, y empiezo a hacer un sinnúmero de gastos y más si no tengo este tipo de control. Entonces puedo tener un bicicleta de dinero y un mal manejo del control de mi flujo de caja. Entonces básicamente a eso se refiere esto de del principio eh, que estábamos eh, estudiando, ¿no? Que es la prudencia. ¿Sí? Bien, espero haber sido claro y continuemos. Uniformidad. Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares, perdón, estamos hablando ya bueno, de la uniformidad. Estaba en este principio, disculpen. La uniformidad, quiere decir que podemos cambiar, les decía, ¿no? Que podemos cambiar la forma de hacer un control más efectivo. ¿No? Si bien podemos tener un lineamiento uniforme, podemos hacer el cambio si así se requiere. Bien. Materialidad. Significación de la importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y lo que no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como efectos relativos en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. Se los voy a resumir en un ejemplo simple lo que es materialidad ya, jóvenes, y se los voy a poner acá. Ya. A ver, muchas veces ya se exponen los estados financieros o eh, a nivel, a nivel de auditoría exponen los estados financieros de la siguiente forma. Lo hacen así, 100 centavos, y lo exponen así. ¿Ya? ¿Cuál es la definición? Ellos dicen que, o sea, se dice, no más que se dice, la figura es esta. Los centavos no son considerados materiales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cuenta que yo les dije a ustedes? Que si bien la norma contable 13.6 nos establecen normas que deberíamos crear, hay una norma que yo les decía, ¿no? Que deberíamos crearnos, que debería llamarse ajuste por ¿qué le poníamos? Acá está, y les voy a mostrar mejor. Este ajuste por redondeo. Estamos viendo la parte del ingreso, ¿ya? El ajuste por redondeo. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los tributos, comúnmente pasan tributos fiscales, ¿verdad? Cuando tenemos tributos fiscales que nos piden de que paguemos en enteros,
En algún momento podemos tener saldo a favor, es decir, como un ingreso, o saldo en contra. Entonces, ninguno de los ajustes establecidos, ninguno de las cuentas creadas según norma 3 y 6, ¿no? Aplica este ajuste, ¿no? Estas diferencias, estos centavitos que nos quedan, 0.1, 0.2, ¿verdad? Y les decía que debíamos crearnos una cuenta para ese fin de exposición, y lo mejor es un ajuste por redondeo. Entonces aquí en nivel de ingreso tenemos 2.25, y aquí tenemos también el nivel de gasto. Acá, perdón, acá tenemos 5.44. Entonces, mis queridos estudiantes, básicamente se refiere a eso, ¿no? A la creación de una cuenta que refleje el ajuste por el redondeo. Estamos hablando de significatividad. Entonces, si no es material o significativo, no tiene interés, ¿sí? O sea, no va a distorsionar la exposición o el movimiento económico de la empresa. A eso se refiere, ¿ya? Esta cuentita es una forma, es un ejemplo. Otro ejemplo, otro ejemplo. Pónganse en el caso de que ustedes, eh, miren, tienen un costo, hablamos de un costo, ya, un costo operativo. Hagamos el ejemplo acá, en un Excelcito, ¿ya? Ustedes tienen un costo operativo de 1.000.000 de bolivianos. Este es 1.000.000. Un millón de bolivianos. Ese es su costo operativo, ¿sí? Ese es su costo operativo. ¿Qué implica? De que ustedes han hecho compras, ¿no? Compras, han hecho este modelo, compras X, esto es compra, ¿ya? Debe, ¿no ve? Han tenido crédito fiscal IVA, un valor X, y han pagado con bancos, ¿sí? Un valor X, ¿ok? Entonces, estas compras, ¿no ve? Que se han hecho para inventario, que luego van a formar parte de su costo, han llegado a acumular 1.000.000 de bolivianos, ¿sí? Ustedes están en su cierre, ya ustedes tienen 1.000.000, pero resulta de que el operario o el operativo les dice: oigan, licenciado, se me ha olvidado esta factura. Una factura de bolivianos 100, cuyo centro contable va a ser el siguiente. Debería ser el siguiente: 87, 13, 100. Entonces ustedes deberían incorporar aquí un saldo adicional. Debería ser así, ¿verdad? Ese debería ser su costo operativo, ¿ya? Porque se había olvidado de operar una factura, ustedes ya habían cerrado la contabilidad, entonces el operario está de miedo, me van a descontar y qué sé yo, por la omisión que ha tenido, se pone un poco nervioso, se pone de miedo, entonces nos ponemos en una situación, ¿no? Donde tenemos que tomar una decisión. Y aquí viene el principio de equidad, ¿no? Ni favorecernos ni perjudicar. Y hacemos esta comparación: 1.000.000 de bolivianos versus 87. ¿Es significativo? O las, ¿no? 87 bolivianos en relación a 1.000.000, ¿es significativo? No, ¿verdad? O sea, este número puede cubrir tranquilamente estos 87 bolivianos. No es material.
no va a distorsionar mis estados financieros. 87 bolivianos no me va a distorsionar mis estados financieros para nada. Consideren de que tienen un ingreso, consideren si tienen un ingreso, para el ejemplo, de 10 millones de bolivianos. Su utilidad, ¿cuánto va a ser? Esto menos esto, ¿verdad? Ustedes van a tener una utilidad de 9 millones. 87 les afecta. ¿Mm? O sea, voy a armar todos los estados financieros, voy a rectificar mi formulario 500, voy a rectificar mi formulario 605 que ya he enviado impuestos, voy a volver a mandar a los entes de regulación mis estados financieros por 87 bolivianos. Es material. A eso se refieren, mis estimados estudiantes, el tema de materialidad, o si un valor es significativo en relación a otro. ¿Qué puedo hacer en este caso? Primero, que de por sí pierdo el IVA. Esto lo puedo ver como IVA no deducible, ¿no? Y esta compra la puedo reconocer en la siguiente gestión, ¿no ven? O en su defecto, también ponerla como no deducible. La estoy considerando. Está entrando en mi contabilidad, pero está enmarcado en una particularidad que va a ser un gasto no deducible. Y 100 pesos versus 10 millones de bolivianos de ingreso para la empresa será significativo. O sea, a eso se refiere, estimados estudiantes. Ver la relación costo-beneficio. Evidentemente, si hay una omisión de este tipo, tenemos que ser equilibrados. No quiere decir con esto de que a la persona que ha tenido la omisión no se la sancione, pero es otro tema. En realidad, lo que me voy yo es la materialidad de de una determinada cifra. A eso se refiere la materialidad, ¿ya? ¿Sí? Materialidad o significación. ¿Bien? Y exposición. Lo último. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria por una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Básicamente nos están hablando de los estados fundamentales que ya conocemos. Entonces nosotros debemos de ser lo más, o sea, lo más eh, tangibles, lo más, eh, ¿cómo les podría decir? Deberíamos exponer los estados financieros de la forma más práctica y fácil de interpretar, básicamente eso. ¿Sí? Tenemos que tener los estados financieros de la forma más práctica y fácil de interpretar. Y abrir las particularidades que a criterio nuestro y en relación a nuestra experiencia deberían ser expuestas de forma particular, ¿no? Entonces jóvenes, nosotros vamos a tener estados financieros de este tipo, ¿ya? Vamos a tener estados financieros de este tipo, ¿ya? Y luego tenemos que exponer o abrirlos las que consideremos a nuestro criterio que deberían ser expuestos de una forma más particular. Les voy a mostrar algo para que se ubiquen y se den cuenta de lo que les estoy exponiendo, ¿ok? Bien. Lo que les estoy mostrando, mis estimados estudiantes, son estados financieros reales, ¿ya? Creo que es este. Veamos. No sé si está por acá.
Déjenme tomar mi tiempito para mostrarles lo que les quiero decir. Aportes, bancos, beneficios, potencial. No tiene que estar acá. Vamos acá, acá. Bien, creo que es este. Perfecto. Sí, pero hay uno que está más completo. Permítanme. Creo que es este. Veamos. Voy a mostrarles, creo que es de 2016. Veamos si es este. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, por aquí creo que está acá. Claro, está bien, este es el que les quiero mostrar. Entonces, jóvenes, ¿a qué se refiere este enunciado? Bien, nosotros debemos exponer, ¿no? Estamos hablando del principio de exposición. Estamos hablando del principio de exposición, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, permítanme hacer este pino, no nos sirve. Nosotros tenemos, o deberíamos tener expuestos nuestros estados financieros al criterio de interpretación más fácil que sirva para el cliente externo e interno. Consideren de que no todos, o sea, no todos los usuarios de los estados financieros tienen o saben de contabilidad. Entonces hay que ser más específicos. Por ende, si es necesario exponer cada particularidad de cada exposición contable en los estados financieros, lo debemos aclarar en notas. Para el ejemplo, nosotros aquí el 2017 dice, por ejemplo, el anticipo de utilidades de socios. Dice que está expuesto de mejor forma en la nota 6. La nota 6 la tenemos acá. Dice, la cuenta expresada expresa el anticipo de futuras utilidades erogadas en favor de los socios de la empresa. Entonces, la composición del estado financiero, que son 44.000 bolivianos, ¿ya? Está compuesta de un anticipo al señor Mauricio Ramírez y otro anticipo al señor Ángel Pineda. El valor 22.500 para uno y 21.500 para el otro. Esa es la composición. ¿Sí? Esa es la forma de expresión de forma particular. Obviamente, si queremos entrar en mayor exquisitez o a mayor detalle, mostramos un estado de cuenta, ¿no ve? Donde personalizamos y decimos de forma más exacta cuáles fechas han sido las evaluaciones pertinentes. Entonces, a eso se refiere la exposición, ¿no? Tiene que estar discriminada de forma básica, ¿no ve? La información financiera, discriminación de forma básica y adicional. Básica, ¿sí? Adicional. ¿Ok? Bien, bien. Jóvenes, con eso he hecho énfasis en lo que quería ampliar del tema número 3, ¿ya? De lo que ya hemos hablado en clase, ¿no ve? De la interpretación, perdón, de la apertura y las normas que se aplican en, en, el, en, el, en, el, en la elaboración de los estados financieros. Luego este material lo van a tener y la universidad les va a facilitar. Entonces ahí estaban y hablamos también en clase de la aplicatividad que tiene a efectos tributarios,
¿no? Las normas de cada una de las normas de contabilidad. Y decíamos que de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 aplican al 100% para fines tributarios. Y las que no se referenan o las que se aplican de forma parcial son la 10, la 12, la 13 y la 14 porque están en base a NICS que todavía en nuestro país no están vigentes. ¿Sí? Bien. Luego, hablábamos de la estandarización internacional contable en Bolivia. Entonces, ¿verdad? Les decía de que primero que cuáles son los resultados esperados en la aplicación de NIF y NIA que debía hacerse en 2013 que también les hablaba en clase. Les decía, ¿no?, que las normas bolivianas se armonicen con las normas internacionales. ¿Sí? Es lo primero que se busca, ¿no? Ese es el proyecto que tiene el Colegio de Contadores, ¿sí? Luego, que los profesionales de ramo conozcan el sistema contable boliviano y que tengan acceso a normas bolivianas internacionales. Y procurar una mejora ostensible en la calidad de los servicios profesionales de auditoría, buscando entre otros un proceso de mejoramiento continuo a través de un adecuado sistema de certificación voluntaria, un sistema de control de calidad y un centro de información permanente. ¿Ok? ¿Listo? Cada uno de estos puntos lo hemos desarrollado en clase, se les ha explicado a qué se refería, ¿no ven? Eso no debería ser más énfasis. Básicamente es armonizar nuestras normas contables bolivianas, las 14 que al momento tenemos vigente, con las normas internacionales, ¿sí? Luego que conozcamos, ¿no?, un sistema contable boliviano, ¿no?, que tenga acceso a normas bolivianas internacionales. Es decir, que dejemos de lado nuestras 14 normas y apliquemos ya normas internacionales que las podríamos denominar normas bolivianas. Y lo más, ¿no?, mejorar la calidad del servicio profesional. En nuestro momento les decía en clase de que cada uno tiene un criterio, acuerdo a su experiencia, de la forma de expresión contable. O sea, que hacemos una expresión de nuestro libro ¿no ven? De la exposición y de la contabilidad como tal. Entonces deben tener una uniformidad en el proceso de elaboración de estados financieros. Ahorita tenemos un choque en esta parte. Todos tienen una forma de interpretación de la norma, ¿no ven? Porque tenemos vacíos legales en las mismas. Entonces corremos el riesgo de cuando hacemos, para el ejemplo, hacemos una fiscalización de cualquier tipo, el fiscalizador va a tener un criterio y nosotros otro. Y puede ser que no tengamos los dos un criterio uniforme. Él va a tener el suyo y yo el mío, y por el criterio del fiscalizador puedo yo ser sancionado. Sin embargo, puedo tener otro fiscalizador que me pueda hacer la misma gestión que tenga el mismo criterio que yo. ¿Me entienden? Entonces hay que uniformar, ¿no? Bien, aquí hablo un poquito de las NIC y las NIF, perdón, de las NIC, ¿no? Y las normas obligatorias indirectamente, ¿no? Normas obligatorias indirectamente. Bueno, aquí habla específicamente de impuestos nacionales, ¿no? ¿No ve? Dice que una de las normas, y eso hablábamos en clase también, una de las normas de impuestos nacionales, perdón, sí la acepta en su totalidad, es la norma contable número 7 que habla del flujo de efectivo, ¿no ve? Indirectamente la acepta porque la elaboración del flujo de efectivo se basa en base a la norma de contabilidad, norma internacional de contabilidad número 7. Bueno, luego aquí hablamos un poquito y también lo he desarrollado esto de los desafíos de la aplicación de las normas internacionales, ¿no? Entonces es una lectura que es más teoría, pero yo les voy a hacer un énfasis, ¿no? Y les decía en clases, el desafío más importante de la aplicación de la norma internacional es estandarizar un criterio contable a nivel nacional, un criterio único, un criterio de elaboración y exposición contable de los estados financieros que sea de igual interpretación para un profesional como para otro, ¿sí? Y que las empresas también tienen esa estandarización de normas. ¿Me hago entender? O sea, una empresa de servicios debería basarse en tales normas, y la interpretación debería ser de la misma forma, en tales normas, ta. Al momento, como tenemos una diversidad
tenemos siempre 14 normas que no especifican, salvo las que dicen de minería, y de industrias y demás, pero las demás son normas genéricas, ¿no? Cada interpretación en relación al, a la actividad que realiza la empresa puede ser interpretada de diferente forma. Entonces, lo mejor es tener un solo criterio contable. A eso se refiere básicamente el desafío de la norma, de la aplicación de las normas internacionales, ¿no? ¿Ve? Hablábamos ahí también de competitividad, ¿se acuerdan? De la globalización que hemos visto en el tema 2. Bien. Y aquí hago un pequeño resumen de los cambios de las normas contables en Bolivia. Y yo les decía, esto es una lectura que ustedes pueden dar, y yo les decía que lo más importante para adoptarnos, para adaptar las normas o ingresar en la normativa internacional NIF y NIC, ¿no ve? Nosotros deberíamos de cambiar nuestra legislación. Ya hablábamos de la ley 843, código de comercio, código tributario y todas las normas que rigen en la actualidad la función y la actividad económica en el país. Si queremos adoptar NIF, NIC, tenemos que hacer una reestructuración de la norma legal, ¿no? Que en este momento rige en nuestro país. Entonces es un cambio que todavía va a durar, ¿no? Un poco más, ¿no? Bueno, el impacto internacional, ¿no? Eh, Básicamente, y les decía en clase, no adoptar las NIPS o las normas internacionales nos cierra las puertas a ser competitivos internacionalmente, ¿sí? ¿No? O sea, no podemos tener un movimiento de capital eficaz, ¿no? ¿Bien? Lo propio, o sea, no podemos diferenciar entre lo que es una pequeña y una mediana empresa, lo que llamamos pyme, ¿no ven? Ustedes hicieron un trabajo de pyme, ¿no ven? Partiendo de su realidad contable, ¿no ven? No podemos identificar una pyme. O sea, si bien pueden tener un valor igual, una actividad igual, no puede ser lo mismo clasificar una pyme, ¿no ve? Por el movimiento económico que tiene con una multinacional. Les doy un ejemplo. En Bolivia tenemos la famosa Cervecería Boliviana Nacional, que es considerada a nivel Bolivia como una de las empresas más potenciales económicamente hablando, ¿no? Es consideramos en el criterio y concepto NIF una multinacional porque tiene una inversión grande, ¿sí? Pero también tenemos una empresita que nace en Potosí que se llama Cervecería Potosina. Las dos están dedicadas al mismo rubro, ¿sí? Una tiene obviamente mayor recorrido, o sea, también la cervecería boliviana, ¿no? Mayor recorrido, mayor impacto comercial, ¿no? Y la Potosina está ingresando en el mercado, pero ya tiene su mercado, ¿sí? Ambas dedicadas a la misma actividad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El capital. Uno tiene mayor inversión de capital porque tiene ahí un recorrido, el otro recién está empezando, pero nadie dice de que le puede igualar, ¿no? Entre en competencia y le puede igualar. Pregunta, ¿no será ambas a nivel de NIF pymes? Puede que sí, porque hacen la misma actividad económica, simplemente tienen un periodo de actividad, una mayor y otra menor, pero en el transcurso puede ser que la empresa, la Potosina, en un año crezca lo que la cervecería creció en 10 años. Entonces se puede considerar tal vez una pyme o una multinacional a futuro, ¿sí? Entonces son cositas que si entramos en normas internacionales puede derivar en diferentes conceptualizaciones, ¿no ven? Para, para que podamos hacer una mejor exposición contable del funcionamiento y actividad económica de un determinado ente. Ya en la parte final es lo que les decía, ¿no? En Bolivia la gran mayoría de las pymes llevan contabilidad y presentan estados financieros solo con el propósito de cumplir requisitos legales establecidos en el Código de Comercio, ley tributaria, tanto nacionales como municipales. Es decir, que por ahora los estados financieros no están destinados a terceros que toman sus decisiones económicas sobre dicha base.
Es decir, básicamente está hablando de la bolsa de valores, ¿no? Nosotros, así bien aisladitos del mundo, hacemos nuestras normitas para fines nacionales, pero nosotros tenemos que exponer también para fines internacionales para ser competitivos internacionalmente y que vengan inversiones del exterior que puedan ser una inyección económica en nuestra actividad económica y en nuestro crecimiento como país también, ¿no? Entonces, básicamente, jóvenes, he hecho énfasis en la norma contable 1, era una práctica que yo les tenía que dar a ustedes como resumen, pero ya viendo las circunstancias y la coyuntura actual, no se ha podido hacer y se les he explicado paso a paso lo fundamental, la norma contable 1, ¿no ve? Los principios, los PCGAs, ¿no ve? Ya hemos avanzado a la norma contable 3 y 6, hemos hecho prácticas. Entonces, básicamente esto se considera lo que es el tema número 3. Me disculpo si en algún momento he tenido alguna intervención abrupta o alguna falla en el dialecto. Bueno, se los he preparado con todo cariño y con toda la paciencia del mundo para que ustedes puedan comprender. Espero volver a tenerlos en clase muy pronto. Entonces, este sería el resumen de la clase número 3. ¿Ok? Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario que ustedes vean el video. Les agradezco por su atención.